Episodio número 2456. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 11 de abril. Una historia de gracia, avanzando en el marco de esta lección número 3, el Evangelio Eterno, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, Apocalipsis 14, 6. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio Eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, 6. De verdad que ha sido una gran bendición y seguirá aumentando cada día más, ya que este es simplemente la primera parte del primer mensaje de los 3 mensajes angélicos. O sea, el primer mensaje del ángel, apenas estamos en la introducción. Así que es una gran bendición el hecho de poder, en estudio sistemático de la Biblia, este ministerio Audios de Bendición, y también en Radio Oasis de Esperanza, poder expandir estos conceptos y junto a ustedes, junto a su familia, seguir aprendiendo más y más de la santa palabra de Dios. Al final del programa estaremos compartiendo las vías de contacto, tanto para Radio Oasis de Esperanza, como también para este ministerio Audios de Bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Gracias porque de alguna manera muy especial nos estás otorgando un nuevo día para de esa manera poder estudiar, poder profundizar y poder aplicar con tu ayuda todo lo que hemos de aprender. Bendícenos, dirígenos, bendice a nuestras familias y permítenos a todos juntos poder vivir lo que predicamos. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para hoy martes 11 de abril, una historia de gracia. El mensaje de los 3 ángeles es una historia de gracia. Es la historia del amor inmensurable de un Salvador, una historia de Jesús que nos ama tanto que prefirió experimentar el mismísimo infierno a que uno de nosotros se perdiera. Es la historia de un amor infinito, ilimitado, insondable, incomprensible y eterno. Alabado sea el Señor por este gran amor derramado en la cruz del Calvario y también evidenciado en cada paso de nuestras vidas. A Dios nada lo toma por sorpresa. No está sujeto a los vientos cambiantes de las decisiones de la humanidad. Como ya hemos visto, su plan para librarnos del dominio del pecado no fue un pensamiento tardío después de que el pecado levantara su horrenda cabeza. A Dios no lo tomó desprevenido el terrible drama del pecado. Se nos invita a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y luego también primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20, para responder a la pregunta: ¿qué nos enseñan estos versículos sobre el plan de salvación? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, establece: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, establece: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos enseñan estos versículos sobre el plan de salvación? Aquí escribí: Dios no espera que las cosas sucedan para entonces hacer algo. Y nos preguntamos, entonces, si Dios sabía lo que iba a pasar, ¿por qué no lo impidió? Dios hizo al hombre libre, y lo que Él hace es despertar nuestro interés en decidirnos por Él. El amor de Dios es tan grande que no ha escatimado esfuerzo, ni lo hará, para darnos un final glorioso. Alabado sea su nombre. Es como cuando tú estás viendo una película y tú ves que el personaje principal, el protagonista, le están dando golpes, está sufriendo, y tú deseas de alguna manera cambiar esa realidad. La diferencia es que ese filme ya está grabado y no hay nada que tú puedas hacer para cambiar el destino. Mientras que en el caso de Dios no se trata de una película. Él no está como espectador, sino que en el drama de la vida que vivimos cada día, el Señor está ahí para animarnos, para proveernos de las herramientas para vencer en su nombre. La frase Evangelio eterno en Apocalipsis 14:6 habla del pasado, el presente y el futuro. Cuando Dios creó a la humanidad con la capacidad de tomar decisiones morales, Él tuvo en cuenta que aquella tomaría decisiones erradas. Tan pronto como sus criaturas tuvieron la capacidad de elegir, tuvieron también la capacidad de rebelarse contra la naturaleza amorosa de Dios. La única manera de evitar esta realidad hubiese sido crear seres robóticos, controlados y manipulados por algún plan cósmico divino. La lealtad forzada es contraria a la naturaleza misma de Dios. El amor requiere decisión, y una vez que los seres se les da el poder de elegir, existe la posibilidad de tomar decisiones equivocadas. Por lo tanto, el plan de salvación se concibió en la mente de Dios antes de la rebelión de nuestros primeros padres en el Edén. Y quiero detenerme aquí para comentar lo siguiente. El hecho de que Cristo Jesús, que nuestro Dios, ¿verdad?, el Padre, el Espíritu Santo, la deidad, nos hicieran con la capacidad de tomar decisiones, es una evidencia de amor. Cristo pudo habernos creado, ¿verdad?, nos pudo haber formado de manera robótica, tal y como se establece aquí, pero no lo hizo porque Él desea que le sirvamos por amor. Y es que nosotros mismos, siendo malos, siendo pecadores, si ahora mismo la persona que está a tu lado, tu papá, tu mamá, o un esposo, una esposa, o tus hijos, quien sea que esté contigo, algún familiar, un primo, tío, quien sea, el hecho de que esa persona esté a tu lado indica que de alguna manera esa persona te ama, pero a ti no te gustaría tener a esa persona porque es obligatoriamente que tiene que estar contigo. O sea, es porque no tiene otra opción. A nadie le gustaría eso. Y eso, si somos nosotros siendo malos, siendo pecadores, imagínense Dios. Qué tan reacio, qué tan agrio sería para Él el tener criaturas que le adoren únicamente porque no tienen otra opción. Entonces, Dios se arriesgó con el libre albedrío, pero fue con un propósito elevado, y es tener seres que le amen por amor. Hay una cita del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 1, Dios con nosotros, donde nos menciona lo siguiente: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. ¡Wow! ¡Qué cita más poderosa del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 1,
Dios con nosotros. Y es así. Dios no es como nosotros que hacemos plan A, B, C, D, porque no sabemos lo que va a pasar. Ya Dios tiene todo predispuesto, ya tiene todo listo, porque Él sabe el fin desde el principio. Podemos confiar en Él. El Evangelio eterno no solo habla del pasado, del presente, sino que también es la base de un futuro con esperanza. Habla de vivir eternamente con aquel cuyo corazón sufre por poder estar con nosotros para siempre. Qué cita más hermosa la que escribe el autor Mark Finley sobre el hecho de que Dios está de alguna manera sufriendo, esperando ansiosamente poder estar con nosotros para siempre. Y hay una frase también que él menciona en la parte del domingo que es sumamente interesante y es sobre la gracia. Noten lo que dice. Una vez más, lo voy a repetir en la parte del domingo de esta misma semana, la lección número 3. Menciona, en Cristo tenemos perdón. La gracia perdona nuestro pasado. Gloria sea al Señor, porque el pasado ya está perdonado. Empodera nuestro presente, te da poder para vivir cada día y nos ofrece esperanza para el futuro. Gloria sea nuestro Dios. Como diría Omar, 1000 veces gloria a Dios, porque de verdad es que no hay un don más maravilloso que la gracia del Señor Jesucristo, y eso Él lo hace por amor a cada uno de nosotros. Finalmente se nos invita a leer Efesios capítulo 1, versículo 4, Efesios capítulo 1, versículo 4, para responder a la pregunta, piensa en lo que significa que incluso antes de la fundación del mundo, tú habías sido elegido, tú habías sido elegida en Cristo para tener salvación en Él. ¿Por qué esta verdad debería ser sumamente alentadora? Vayamos a la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria sea nuestro Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4, pues nos da la clave para responder a la pregunta por qué esta verdad debería ser sumamente alentadora. El hecho de que Dios te haya elegido desde antes de la fundación del mundo para que fueses santo, sin mancha, delante de Él. La verdad es que no tenemos cómo pagar ese gran privilegio. Yo hablaba hace unos días de la predestinación como algo que Dios nos da el poder de elegir. Es que Dios no es arbitrario. Él no elige quién se salva o quién se condena, sino que te da a ti la oportunidad. Y eres tú el que decides. Cuando la Biblia dice son muchos los llamados y pocos los escogidos, es porque los escogidos los seleccionas tú mismo. O sea, tú mismo dices si quieres ser de los elegidos. Y si no lo deseas, Dios también te lo permite. Así que el hecho de que Dios te haya destinado, te haya preparado, te haya elegido para tener salvación en Él, es algo que no tiene comparación. La maravillosa gracia del Señor Jesucristo, la salvación, el ser santos, el ser hechos a la imagen de su Hijo, son cosas trascendentales que no podemos ni siquiera sondear, pero Dios la hace posible por medio de su Hijo Jesucristo. El amor de Dios es tan grande, es tan abarcante, que no va a permitir que si tú crees en Él, porque ahí está la clave, creer en Él, mantenerte creyendo. Eso es lo que habla Juan 3:16. El que crea constantemente de forma, ¿verdad?, en participio, ese tiene vida eterna, porque Cristo Jesús completa lo que haga falta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido esta historia de gracia que se encuentra en el libro de Apocalipsis. O sea, Apocalipsis, una vez más, nos está demostrando que es un libro redentor, que habla muy bien del Evangelio eterno
y que habla de que Dios no esperó a que las cosas sucedieran para entonces formar un plan, sino que antes de que existiera la enfermedad, ya Dios tenía la medicina. Antes de que el pecado existiese, ya Dios tenía el plan de salvación gestado desde antes de la fundación del mundo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra y porque en ella encontramos la esperanza que necesitamos para el futuro, pero también el poder para vivir el presente, el saber que ya fuimos perdonados de nuestros pecados pasados. Ayúdanos a vivir cada día con esta esperanza viva y poder compartirla con aquellos que no la tienen. Bendice a nuestra familia, ayúdanos a ser entes de bendición para ellos, para que tal y como dice la Escritura, ellos sean salvos, porque hemos creído en ti. Seremos salvos nosotros y nuestra casa y nuestra familia. También bendice a las personas que están a nuestro alrededor, a los compañeros de trabajo, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de estudio, a quien tengamos cerca, que también podamos ser de bendición para ellos, para que tu nombre sea glorificado. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana miércoles, con la ayuda de nuestro Dios, id por todo el mundo. En el marco de esta poderosa lección, la lección número 3, el Evangelio eterno. Cada día más se va poniendo más y más interesante. El texto a memorizar es Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Tal y como lo habíamos mencionado al principio, en este momento compartimos las vías de contacto tanto de Radio Oasis de Esperanza como también del Ministerio Audios de Bendición, y este programa que sale al aire gracias a sus oraciones, gracias al esfuerzo realizado por su servidor Tomás Polanco y también por Omar Medina. Así que si desean compartir cómo se sienten al escuchar estos audios, qué beneficio han obtenido, algún testimonio o un saludo, alguna sugerencia también, pues a través de la radio pueden comunicarse al 203-302-0397, 203-302-0397, y por medio también del Ministerio Audios de Bendición pueden comunicarse al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con este Ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Todos esos contactos, ¿verdad?, tanto el de la radio como el del ministerio, es vía WhatsApp. Vía WhatsApp usted puede comunicarse, dejar su mensaje, su nota de voz, tal y como se lo mencionamos al principio. Queremos también que sigan promoviendo, que la gente se siga suscribiendo, que sigan compartiendo. Queremos que con la ayuda del Señor este canal pueda seguir siendo de bendición para todas las personas que podamos alcanzar. Es simplemente compartir el enlace, luego de escucharlo, luego de, ¿verdad?, poder palpar esta bendición. Y también pueden compartir los podcasts. Tenemos podcasts en cada plataforma, en ebooks. Me cuenta Omar que tenemos muchos oyentes ahí, así que le damos un cordial saludo a todos ellos. Y a los que nos escuchan, obviamente, por medio de los otros podcasts, ya sea el de Apple, el de Google, y también a través de Radio Oasis de Esperanza. A todos, que el Señor les bendiga. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.